al despertar. Gracias Galo, gracias Cristina, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hoy día vamos a iniciar diálogos con los candidatos, en este caso a la alcaldía de Quito. Tenemos 12 candidatos, ¿verdad? Y la ciudad está, según la gente, está bastante abandonada y destruida. Esta vez iniciamos nuestro diálogo con los candidatos a alcalde, con la licenciada Luisa Maldonado. Ella es candidata a la alcaldía por el partido Avanza, la lista número 8. ¿Sí? Entonces, para comenzar, queremos saber cómo está la ciudad. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Luisa Maldonado de la ciudad de Quito, ciudad a la que aspira a gobernar a partir del próximo 14 de mayo del 2023? Luisa, buenos días, bienvenida. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al medio GAFA TV. Un saludo cariñoso a todos quienes nos están siguiendo por este medio. Efectivamente, la ciudad está triste, abandonada, descuidada, desordenada, sucia, apagada, peligrosa. Yo tengo la ventaja de conocerla mucho porque la he caminado intensamente y también la he edificado, la he construido, sobre todo en el sur de la ciudad, ¿no? Entonces, la veo así, duele, da indignación. Vemos cómo la última administración, sobre todo, ha descuidado inmensamente a la ciudad. Está mucho por hacer, pero viene este deterioro también desde administraciones anteriores, ¿no? Yo inclusive diría desde la administración Barrera. ¿Y por qué? Porque se puso en primer lugar la agenda política de él, ¿no?, como político, en vez de la agenda de ciudad. Luego fue Rodas, que yo pensé que era lo peor que le podía pasar a la ciudad, pero mentira. Ahora realmente estamos en un abandono. No le duele, no le conduele a la administración actual, no le conduele lo que le está pasando, lo que está viviendo la gente. Luisa Maldonado ya fue candidata a la alcaldía de Quito y quedó segunda, ¿verdad? Y fue concejala durante 2 periodos, es decir, conoce la ciudad y conoce sus problemas. Vista así la ciudad con ese dolor, con esa tristeza, con ese ámbito sombrío, ¿cuáles son entonces las alternativas para crear qué tipo de ciudad queremos hacer de Quito, Luisa? Yo le pregunto a usted, Fernando, ¿cree que el municipio de Quito está haciendo una adecuada atención a la ciudadanía? ¿Por qué le hago esa pregunta, Fernando? Porque esto también obedece al modelo de gestión que existe. El modelo de gestión de la administración Moncayo era todo corporaciones y aparentemente eso facilitaba que las cosas sucedan, pero en cambio estaba lejos del control social, lejos del control de las instancias de control, porque era una cosa creada, era un municipio paralelo. No habían las empresas públicas. Llega Barrera y en cambio hace todo empresa pública y eso retrasa la ejecución, y su secretario de planificación en ese momento, el señor Pavel Muñoz, crea una estructura pesada que son las secretarías, que tenía la intención de coordinar todas las acciones, pero realmente le vuelve pesado, lento, difícil, poco ágil. Entonces, lo primero, muy burocratizado y también muy permeable a la corrupción, ¿no? Entonces, ¿quién le hace caso a la, entre comillas, entidad rectora que es el secretario? Nadie. Entonces se vuelve una cosa densa. Por eso le preguntaba a usted cómo ve también el tema municipal, aparte del proyecto de ciudad. Entonces, fracasados estos 2 intentos, ¿qué vamos a hacer? Primero, dar de baja el modelo de gestión, volverlo mucho más ágil al municipio, porque el municipio es el gobierno de la comunidad, tiene que ser muy cercano y muy rápido, todo resolverse pronto. Entonces hay que darse de baja esa secretaría, son 12 secretarías, son 12 direcciones, son 12 instancias adscritas al municipio, un montón de gente ahí, es decir, hay más jefes y los obreros no saben qué hacer, ¿no? Poniendo esa moraleja. Tenemos alrededor de 23 empleados municipales. No vamos a despedir a nadie, 23,000, perdón, gracias por la corrección, empleados municipales. No vamos a despedir a nadie porque no se trata de eso. Habiendo tanto que hacer en la ciudad, necesitamos muchas manos, más cabezas pensando y haciendo las cosas. Lo que tenemos es que dirigir, liderar, descentralizar, desconcentrar los servicios y acercar a la gente. Luis, entonces ahora sí vamos. ¿Qué hacemos con movilidad? Tenemos
el metro que va a inaugurar el señor alcalde Guarderas en diciembre, dice, y para poner su placa, por supuesto. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo le ve Luisa Maldonado, candidata a alcaldesa, el asunto de la movilidad en Quito? Bueno, el tema de la movilidad es uno de los temas que más nos agobian, ¿no? Nos estresan, nos tensan. Yo cojo el bus, por lo general estoy en el playón, cojo el trolebús, etcétera. Yo me movilizo bastante en el transporte público. Primero que la empresa pública está totalmente deteriorada, los troles están destrozados, ¿no? Luego el servicio público, el transporte como tal, dado desde el sector privado, no existen reglas de juego claras. Esta gente ha sido usada, hasta chantajeada por los distintos alcaldes de turno. Eso es muy grave. El sistema de taxis es complejísimo. Nosotros salimos aprobando alrededor de 9,000 unidades y se quedaron todavía para aprobar lo que llegaría a ser unas 12,000 unidades, pero realmente con las plataformas que tenemos ahora están como 30,000. Entonces hay problemas graves. La circulación para la movilidad sostenible, que sería la bicicleta, el scooter, no hay una regularización clara y por donde quiera han hecho estas avenidas, estas calles para que se circule. Esa es la realidad que se está describiendo. Entonces, ¿cómo cambiamos esta realidad? Primero decirle al señor Guarderas que deje como está el tema del metro, porque como usted decía, solamente quiere la placa. Han convertido el metro en un trofeo político, es decir, yo lo inauguro. Desde Barrera, Rodas, Yunda y ahora Guarderas dicen que están en el 99.9% la obra y sin embargo no inauguran. A mí me llama mucho la atención cómo es que habiendo ya esta licitación se cayó, es que les ha faltado calcular el tema de la inflación, ya suena raro, ¿no? Entonces yo invito desde esta plataforma a todos los candidatos a alcalde y candidatas a decirle al señor Guarderas, deje como está, porque no nos queremos encontrar con sorpresas. El sistema de recaudo tiene que ser pensado en un sistema integrado de recaudo para que la gente salga desde Guamaní, coge el trole, luego se conecta al metro y luego pueda seguir viajando, pero con un sistema que le permita además que sean ágil, es decir, que desde el celular yo pueda pagar el pasaje con la tarjetita igualmente. Luisa, en el vientre de Quito está el metro ya. Sí. Pero en superficie no sabemos qué va a pasar. No está hecho el asunto de las frecuencias de las líneas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo ve usted? Inclusive no hay conexión a internet adentro. Entonces por eso decimos, déjele como está, porque para mí va a ser un cuento si lo inaugura de la forma como lo piensa inaugurar. Es al apuro, es para que conste mi nombre, es para no sé qué más, ¿no? Entonces, déjele, porque necesitamos llegar y ordenar eso bien para realmente ponerle al servicio a la gente. Ahora, inaugurado el metro, esa es la columna vertebral. Tenemos en subterráneo y por superficie el trolebús. Pero no es todo. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Hay que conversar con los transportistas y llegar a acuerdos. Ellos han planteado desde hace rato la caja común, el pago por kilómetro, el acceso a los barrios más pobres. Inclusive han planteado que pueden dar el servicio al interno de los barrios de forma gratuita. Es decir, hay una propuesta, una agenda de los transportistas que yo le veo interesante, le veo importante, que ellos ya no pueden solamente pensar en su negocio, que tienen derecho, no, ahora tienen que pensar en el servicio y cómo integramos ese sistema. ¿Para qué? Para que baje el uso del vehículo particular, que es lo que más agobia. Si tenemos un servicio de calidad del transporte público, lo vamos a usar, pero también tenemos que nuevamente revisar, y digo nuevamente porque aparentemente lo han hecho, nuevamente revisar los circuitos por donde van a ir las bicicletas, porque sí tenemos que nosotros transitar hacia el uso de la bicicleta. Y déjeme decirle una cosa más. El transporte público entregado desde el sector privado también tiene mucho interés de trasladarse hacia el servicio de los buses eléctricos. Ya es necesario un cambio de mentalidad, hay mucha polución, hay mucha contaminación, entonces tenemos que ir hacia el transporte eléctrico. Eso es importante porque bajaremos entonces el nivel de contaminación en la ciudad. En breves líneas, esta es la propuesta y la idea de Luisa Maldonado para el asunto del transporte público en Quito, de la movilidad. Otro tema, el asunto de Emaceo, por ejemplo, el asunto del botadero de basura. Brevemente, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que tiene Luisa Maldonado para solucionar este caso que está por reventar? Me encanta cómo usted hace las preguntas, porque nosotros no hemos traído planes, sino soluciones inmediatas, de corto plazo. Planes hay por montones y están guardados en las oficinas del municipio, créame.
porque es así. Nuevamente insisto, los alcaldes que han llegado han puesto por adelante la agenda política de ellos y no la agenda de ciudad, porque planes hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Soluciones inmediatas que luego se tienen que juntar, sumar a lo que será la política pública, pero ¿cómo vamos a hacer ese gran acuerdo de ciudad? Justamente sentándonos con todos los sectores para que actualicen sus propuestas, actualicen sus agendas y tengamos el gran plan de ciudad. También desempolvando lo que está escrito, con grandes consultorías pagadas por exalcaldes y también buenos proyectos de otros momentos pasados que hay que reactivarlos ahora, porque no podemos llegar a pensar que vamos a inventarnos el agua tibia, ¿no? Entonces, eso me parece que es súper importante. Entonces, yendo a lo de Maceo, si usted tiene su casa desordenada y sucia, usted no piensa y no hay progreso ahí. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la ciudad, adecuarle, arreglar sus parques, adecentarle, recoger la basura, que esté limpiecita. Entonces todos vamos a decir, Quito volvió a estar limpio, entonces volvemos a pensar y a progresar. Y la basura ya no tenemos que enterrar. No más entierro de basura. Necesariamente hay que dar un salto importante, un salto cultural, un cambio de chip otra vez. Vamos a hacer la clasificación de la basura en la fuente y a llevar ya hacia el procesamiento, una planta de procesamiento de basura, porque eso es súper importante, eso genera trabajo, eso genera recursos. Hay que cerrar la planta actual, obviamente, de forma técnica, y le digo una cosa que es hasta grave, ¿no? Ha habido escándalo, ha habido denuncia por parte de los concejales, uno más que otro, diciendo que lo del Inga es una barbaridad, que bestia, que terrible, desde hace 2, 3 años. A mí me da la sensación de que algunos concejales hacen este escándalo y plantean para llevar a sus amigos, a sus grupos, para que les contraten para yo no sé qué, ¿no? Entonces, primero digo, sí, hay que cerrar la planta, claro que sí, pero lo segundo, vamos hacia la clasificación de la basura en la fuente para construir plantas de procesamiento, porque esos son recursos. Muy bien. Otro tema. ¿Cómo manejar el asunto del comercio informal en Quito, en el centro histórico? ¿Cómo manejar eso? Así brevemente, Luisa, por favor. Bueno, ya no solo es en el centro histórico, Fernando. Ahora es por donde vamos. Uno tiene que andar ya como el 31 de diciembre con sueltitos para comprarle cualquier cosita a la gente, porque la gente está desesperada por trabajo, Fernando. Esa es la realidad. Quito tiene el índice más alto de desempleo y subempleo, porque medio se trabaja y luego sale a vender cualquier cosa. Entonces ahí les hacemos 2 propuestas súper lindas y concretas. Una propuesta es, constituye tu primera empresa. No es tu primer empleo, es tu primera empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear lo que se llama la Caja de Fomento Productivo. ¿Cómo es esto? Es una banca de segundo piso municipal que le va a entregar a usted, que es el emprendedor, que emprende una empresa, un crédito de hasta $100,000. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque los estudios nos dicen que apenas el 4% de los emprendedores pueden acceder al crédito en una banca formal, ¿no? Los otros más o menos utilizan los créditos de las cooperativas o que le prestan los amigos, pero el 51% es crédito al chulco. Entonces es súper grave. Ningún emprendedor va a poder salir adelante porque está trabajando para pagar unos intereses gigantes. En nuestro caso, el municipio, cuando lleguemos a la alcaldía, se va a asociar con el emprendedor. Se va a asociar, se va a juntar, porque me van a preguntar, ¿y de dónde salen las garantías? La garantía es que yo soy su socio. Le vamos a dar 2 años de gracia para que usted pague el crédito después de 2 años de gracia, y con Quito se va a convertir en esta gran institución que le acompaña a usted todo el proceso. El proceso significa desde que creo la idea, armo el producto, me voy a capacitar en tecnología y todo lo que requiera, voy a promocionar, a comercializar. Entonces, cuando usted ya esté bien parado, en 2 años diga, ya, tengo mi empresa, entonces el municipio se empieza a retirar y usted sigue adelante y puede pagar el crédito. Yo no sé si usted puede resumir en pocos segundos esto de seguridad y el asunto del uso del suelo.
El uso del suelo es clave. Desde que salimos de San Blas hasta la Y está totalmente botado y abandonado. Era un espacio potente. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nosotros estamos planteando un incentivo a los empresarios para que construyan vivienda joven, para jóvenes. Recuerde usted que todo ese sector de Santa Prisca hacia el norte están todas las universidades. Vienen los chicos de provincias, etcétera, no saben dónde vivir. Las primeras parejas jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Y por qué digo repotenciar y revitalizar todo lo que es la 10 de agosto? Porque debajo usted tiene el metro. Dígame quién va a coger el metro. Entonces, eso se tiene que hacer residencia, pero ¿cómo hacemos? No solo a los constructores, no solo se dediquen a construir alrededor de la Carolina, tenemos ese suelo también para que pueda construirse vivienda. Ahí van a haber incentivos tributarios para aquellos empresarios que quieran justamente poner sus recursos ahí. Seguridad, Luisa, así en segundos. Bueno, la seguridad tenemos que coordinar fuertemente con el gobierno nacional porque es su competencia, coordinar con la Policía Nacional. Quito tiene la tasa de seguridad, nosotros pagamos por ello. Bueno, daremos para la gasolina, apoyaremos a los señores policías, fomentaremos la organización comunitaria. Ahora todos los barrios están organizados con sus comités de seguridad, pero a más de ello, dos proyectos muy lindos. Usted recordará que la violencia en Medellín era terrible. ¿Cómo lograron enfrentar eso? Llevando cultura a los barrios, los centros de desarrollo cultural. Si hay una cancha de fútbol, tiene que haber un centro de desarrollo cultural y eso vamos a hacer. ¿Por qué? Porque le estamos dando espacios para que la juventud, los niños, los viejitos, etcétera, vayan a esos centros y puedan nuevamente lograrse el tejido social, porque es lograr la convivencia comunitaria, la solidaridad, la mejor arma para enfrentar a la inseguridad, a más de los botones de pánico, las alarmas comunitarias y todo. Pero yo le digo a usted tiene aquí una alarma comunitaria, pero si no conoce a sus vecinos con los que vive, ¿quién le sale a auxiliar? Por eso necesitamos esa cohesión social nuevamente. Volver a la vecindad. Exacto. Muchísimas gracias a la candidata Luisa Maldonado, quien va a terciar entre 12, ¿no? 12 candidatos a la alcaldía de Quito. A Quito hay que volverle a querer, pero hay que volverla a construir. Hay que volverla a disfrutar. Muchas gracias, Luisa. Hasta aquí la entrevista de hoy. Con ella comenzamos el diálogo con nuestras candidatas y candidatos a la alcaldía de Quito. Muy buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar